La palabra se encuentra en Mateo 15. Y dice: lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Antes, en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera, ¿no?, estaban la ley, ¿no?, la palabra del Señor. Pero los fariseos y los escribas habían añadido palabras que a ellos les parecía bien que pertenecerían, ¿no? Gloria a tu nombre, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Leemos de nuevo. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Esto era una simple tradición de los propios escribas y fariseos. No era algo que el Señor mismo había hablado. ¿Y qué pasa? En el Antiguo Testamento, la gente, ¿no?, el pueblo, había dado que sí a los mandamientos que habían puesto los escribas y fariseos por el simple hecho de que se podrían acoplar a lo que Dios hablaba. Pero ¿qué pasa? Cuando llegó Jesús y estaban sus discípulos, los escribas, sabemos que estaban atentos a lo que estaba haciendo Jesús, porque querían echarle causa, querían que lo arrestaran, querían que básicamente dejara de predicar, porque a ellos mismos les molestaba la presencia del Señor, más allá de que hoy por hoy, ¿cuántos sabemos qué es lo que estuvo operando en cada uno de ellos, no? Y dice, respondiéndole a Jesús: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí vemos como el Señor recalca que era tradición de hombres lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu madre y a tu padre. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. A Dios no le importaba el simple hecho de que te laves las manos o no antes de comer, como bien lo hacían los escribas, ¿no? Porque por eso mismo los judíos no creen en el Señor, en Jesús, que es el Mesías, por este simple hecho. Porque no lo vieron a Jesús lavándose las manos cuando comían. Esta y ciertas cosas más, ¿no?, llevaron a la incredulidad a los judíos. Pero hoy en día la misma palabra dice que esos eran mandamientos de hombres y no la del Señor. Porque lo que le importaba al Señor, a Dios, era que puedan honrar a su madre y a su padre. Dice: el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Dice: pero vosotros decid, cualquiera que diga a su madre o a su padre, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello que quiera con que pudiera ayudarte. En ese tiempo, ¿no?, cada dinero que ganaban los fariseos, o los escribas, más bien dicho, ellos mismos le llamaban una palabra que no me acuerdo, que creo que está en Marcos, después lo vamos a buscar, que era como que un ejemplo, ¿no? El sueldo que yo tengo, bien digo, es la ofrenda al Señor. ¿Y qué pasa? Ellos se lo ofrendaban al Señor, pero lo que hacían era un acto de... ¿Cómo significa cuando una persona no quiere dar algo a los demás? ¿Iglesia? ¿Qué significa? Yo no te quiero dar algo a vos porque no quiero. ¿Qué significa eso? Podríamos decirlo mezquino. Necesito que el pueblo esté atento, ¿sí? Porque es necesario que... Porque si no, ¿de qué sirve predicar la palabra si no estamos atentos? Egoístas también. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasaba con los fariseos y los escribas? Bien, cuando agarraban ese dinero decían: esta es mi ofrenda al Señor. Pero el Señor los corrigió por eso. Porque dice: ya no ha de honrar a su madre o a su padre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lo que hacían con el dinero, ellos mismos se lo ofrecían al Señor, pero ellos dejaban de lado. ¿Qué pasaba si su madre o padre de los fariseos tenía necesidad de hambre? Ellos mismos podrían dejar morir de hambre a su padre o a su madre, porque ellos mismos con ese dinero decían: no, esta es mi ofrenda al Señor. Vemos qué es lo que hay en los corazones de ellos. Y esto creo que es importante que se lo memoricen, ¿no? Hipócritas, bien
profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos? Hipócrita. Muy bien. ¿Qué más? Este pueblo, más fuerte iglesia por favor, de nuevo, 1, 2, 3. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. ¿Por qué deducen que le habrá dicho esto el Señor a los fariseos y a los escribas? Porque el corazón estaba lejos de él. Muy bien. Como estamos hoy nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. El reconocer cómo uno estamos es un gran avance. Pero más allá de reconocer, hay que tomar una decisión. Como sabemos, el camino del cristiano está basado en muchas decisiones. Desde que llegamos al camino del Señor, nosotros tuvimos que tomar la decisión de aceptarlo en nuestro corazón. Pero si simplemente de nuestros labios decimos que somos cristianos y nuestro corazón está más apartado que los mismos escribas, ¿qué nos diferencia de ellos? Nada. Hoy, iglesia, el Señor nuevamente nos habla, como tantas veces que nos habló. Pero hoy, la iglesia verdaderamente quiere hacer un cambio. Quiere verdaderamente ya decir: Señor, quiero dejar mi manera de vivir como la que estaba haciendo, que no te agradaba. ¿Quieren hacer eso, iglesia? Yo, en el camino, estaba hablando con el Señor. Señor, yo ahora entiendo a tus hijos, a los profetas que profetizaban, ¿no?, que les hablaba a su pueblo, y con el mismo mensaje durante años. Y yo decía: wow, Señor. Y el pueblo había veces que no cambiaba. Hasta tenía que llegar otro profeta. Pero miren toda la vida que tuvo que pasar esa persona, hablando otra vez del Señor, corrigiendo una y otra vez. Y el Señor que me decía, me llevaba la palabra que Dios es misericordioso. Miren esa misericordia que el Señor hoy tiene con nosotros. ¿De qué nos sirve, no, saber tanto de la Biblia si no ponemos por obra las cosas? Si simplemente lo honramos al Señor con nuestros labios. Estamos siendo hipócritas, hermanos. Y lo peor es cuando somos conscientes de eso y no queremos cambiar. Porque ¿qué pasaba con ellos? Los fariseos estaban atentos a lo que estaba haciendo Jesús, diciéndole: no, vos no sos el Mesías, un ejemplo, no, desde mis labios lo puedo decir, porque no te estás lavando las manos antes de comer. Le importaba más eso que el propio mandamiento del Señor: honra a tu madre y a tu padre. Miren el corazón de ellos, el egoísmo que había en ellos, que se estaban fijando en lo que hacía Jesús y aún los discípulos. ¿Por qué? Le dijo: mas su corazón está lejos de mí. Por el simple hecho de que ellos con sus labios, los escribas y fariseos, decían: ay no, yo oro. Sabemos que la palabra dice que no seamos como ellos, porque se ponen en la sinagoga a orar frente a las demás personas para buscar que la aprobación del hombre, por así decirlo. Ay no, yo oro, yo ayuno. Los decían que lo honraban, pero con esta actitud, ¿qué demostraba sobre sus corazones verdaderamente? Y hoy debemos examinar cada palabra. El Señor quiere que estemos atentos, que no nos distraigamos, porque la distracción es el primer bloqueo al que puedan recibir del Señor. Que el Señor corrija sus vidas, y aún la mía. Pero sobre todo debemos ser conscientes de lo que el Señor quiere hablar. Dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay que tener cuidado con lo que nosotros mismos decimos y hacemos llamar que proviene del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos demanda leer de su palabra? Porque a veces queremos corregir a los hermanos o los demás con nuestras propias enseñanzas, haciéndole creer a la otra persona que proviene del Señor ese corregimiento. Pero es por lo que realmente nosotros queremos corregir, que nosotros queremos impedir
imponer a la otra persona que se levante, que se haga esto o aquello, porque nosotros queremos el mismo deseo. Pero, ¿quién hace la obra verdaderamente? Jesús. O si no, un ejemplo, ¿no? Estaría encima de mi familia día tras día, diciéndole que se tienen que arrepentir porque Cristo viene pronto, todos los santos días diciéndole eso. ¿Qué es lo que voy a generar yo con ellos? Que no quieran saber nada del Señor. Los voy a sofocar, los voy a agobiar. Y lo mismo pasa en la misma iglesia, cuando nosotros mismos queremos ver el pecado ajeno y no queremos ver lo de nosotros mismos. Lo que estaban haciendo los escribas. Pero sigamos. Y ya, gracias. Llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Vamos de nuevo. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. De lo que vos hablas cotidianamente, de cómo te expresás con las personas, es lo que realmente sos por dentro. No por esto vamos a corregirlo, pero por ejemplo no. Entonces, ¿qué haríamos nosotros los cristianos? No iríamos. Yo, por ejemplo, mi familia hoy por hoy no recibió al Señor. Pero cuando hacen cumpleaños, yo no podría estar en esos cumpleaños por el simple hecho, no, yo me voy a contaminar, yo voy a hacer esto, no, a lo mejor ni voy. Nos estaríamos privando de también estar con nuestra familia, porque ¿qué es lo que el Señor verdaderamente hace en nosotros? Nos cambia. Pero ese cambio tiene que venir desde el interior, desde nosotros mismos, no de afuera. A lo que voy con esto. No solamente tu ámbito tiene mucho que ver de lo que te llenas, de lo que vos ves, porque nuestros ojos son las lámparas de nuestra alma, ¿no? Entonces, muchas veces me ha pasado que me he dado cuenta cómo está una persona por simplemente verle los ojos. Porque cuando vos estás llena del Señor, tus ojos se van a iluminar, porque es la presencia del Señor. Pero cuando vos no estás llenando del Señor, estás llenando de aflicciones, de angustias, ¿qué es lo que vas a representar en tu mirada? Cansancio. Y muchas veces, cuando yo llegué al camino del Señor, imagínense que me decían a mí: ay, tenés como un brillo en la cara, te ilumina más la cara. No sabía en su momento, porque era nueva en el Señor, ¿no? En el camino. Después, con el tiempo, me llevó esa palabra y dije: con razón. Pero que es importante, porque eso lo podemos ver entre nosotros mismos. Pero el Señor, más allá de que nosotros mismos nos demos cuenta cómo estamos cada uno, lo que el Señor quiere es que vos decidas qué es lo que vas a hacer hoy vos con tu vida. Si vas a querer cambiar o simplemente ser un hipócrita como los escribas y los fariseos que estaban haciendo en ese tiempo, honrando al Señor de labios, y su corazón estaba apartado, poniendo impedimento a lo que el Señor quería hablar. Hoy estamos lejos de ser como ellos. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Vemos el estado espiritual de las personas con esto. Cuando vos te ofendés, o tu hermano o tu hermana se ofende cuando vos lo corregís por algo, ahí hay un serio problema. Porque el Señor mismo dice que corrige al que ama, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay que discernir bien cuando algo está haciendo constantemente, como les venía diciendo, y cuando verdaderamente el Señor obra. Porque cuando el Señor corrige y proviene de Él, en vos va a ser un cambio. Muchas veces sabemos que los corregimientos del Señor no te van a traer gozo. Al principio genera tristeza, pero luego de esa corrección, si vos la tomaste para el Señor, conforme a lo que Él te dijo, eso es lo que a tu vida va a traer fruto. Cosa que los fariseos no lo hacían, ¿no? Porque decían que se ofendieron delante de lo que el Señor les había dicho. Pero respondiéndole, Él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Vemos lo que sucedió con ellos también. Pero ahora mi pregunta es: si seguimos así, ¿cuánto más nosotros podemos caer en ese mismo hoyo? Porque dice que un ciego no puede guiar a otro ciego.
Pero estamos viendo la importancia de lo que el Señor nos demanda, de por qué, o simplemente es una palabra porque sí. Y algo que me llamó la atención es cómo los mismos discípulos que estaban con el Señor no entendieron lo que les quiso decir Jesús a los escribas. Respondiéndole Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y dice Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la litrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son lo que contamina al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, ¿qué es lo que le estaba contaminando verdaderamente a los escribas y fariseos? Amén. Porque verdaderamente eso es lo que representaban ellos. Entonces vemos la importancia de cuando tenemos que ser testimonios del Señor. El verdaderamente cambio tiene que ser interior, no puede ser algo exterior, porque lo exterior no dura, no permanece. Y dice el Señor que todo lo que plantó Él, todo lo que no plantó Él, será como arrancado. Entonces, si vos estás fingiendo ser un cristiano o una cristiana, estás yendo por mal camino, porque eso es una máscara. Y eso al paso se va a ir. Si vos verdaderamente no querés hacer un cambio en el Señor, porque la decisión está en vos. El Señor siempre quiere ir más allá, no te quiere, como bien decimos, no te quiere postrado en esa silla durante 50 años. El Señor quiere que trabajemos para Él, que evangelicemos, que prediquemos de su palabra. Todos los mandamientos que nos dio el Señor, ¿no? Pero antes, el Señor nos llevaba a Primera de Timoteo, si pueden ir buscando, por favor, Primera de Timoteo 4:16. Acá vemos cómo Pablo le corregía a Timoteo y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo, le decía Pablo. ¿Por qué le dijo, ten cuidado de ti mismo? Cuando le pudo haber dicho, ten cuidado de otras personas, que no te corrompan. Le dijo, ten cuidado de ti mismo. Nosotros mismos podemos ser esa piedra de tropiezo. Nosotros mismos podemos decidir, hoy no venir a la iglesia, hoy no leer la palabra. Nosotros mismos tenemos el libre albedrío de poder decidir. Pero muchas veces nosotros mismos nos saboteamos. Y no es el enemigo, sino nosotros mismos. Como bien decimos, muchas veces le echamos tanto la culpa a Satanás porque en su corazón está lo que es la maldad. Pero nosotros mismos tenemos el poder de decidir de que cuando te cueste te levantes una y otra vez, aunque te cuesten lágrimas. Tenés la decisión de poder levantarte, pero dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y haz lo que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vemos la importancia de un testimonio. Tu testimonio puede hacer que los demás incrédulos puedan saber la verdadera obra del Señor en tu vida. Pero eso queda en vos. Porque en la iglesia, desde antes que yo venga a la iglesia, yo me dejé llevar, ¿no? Por lo que decían. No, yo no voy a la iglesia porque, no me acuerdo la frase, pero decía como que hablan de Dios y escupen diablo. No, que encima vos salís de la iglesia y te empiezan a hablar mal de las hermanas, ¿no? Ves que le repega a sus hijos. No, y eso es ser cristiano. Yo no, para eso. Y yo me he guiado por eso. Y eran personas que yo no conocía, pero me daban a entender lo que era la iglesia. Y llevaban el mundo. Y imagínense que eso operó en mí. Porque yo también, después con un tiempo me preguntaban, ¿vos vas a la iglesia? No, yo no voy porque
empiezan a hablar mal de las personas, me dejé guiar por otro comentario que me sembraron a mí. Vemos la importancia de las palabras, de lo que puede generar una persona que no está en el Señor, como yo no estaba en el Señor. Yo sí había recibido al Señor, pero no estaba en la iglesia. Pero si hoy el Señor nos dice, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque si vos estás rodeado en un ámbito donde no buscan del Señor, pero sos un buen testimonio, tu testimonio puede cambiar a muchos. Yo lo pude experimentar en mi escuela. Cuando estaba en el primer amor con el Señor, hubo ese cambio en mí. Y muchas personas después me decían, después de un tiempo largo, me decían, yo no podía creer cómo de la nada, me decían que era una persona muy fría, era una persona que hablaba muchas cosas malas y demás, y como de la noche a la mañana empecé a abrazar a todos, a hablarles de Dios, a hablar de esto, y que a ellos mismos les sorprendía ese cambio. Hasta mis profesores empezaron a hablar de eso, pero no me lo decían, se lo hablaban entre ellos. A fin de año empecé a hablar con una profesora y me decían, yo no creo en la iglesia, pero en vos vi como verdaderamente vos querés seguir a Dios por las cosas que hacías. Y eso a mí me llenó de gozo, porque yo dije, ¡fua! Y no era algo forzado en mí, solamente quería agradar al Señor. En mi corazón no estaba el querer hacer más mal de lo que el mundo fui, porque si en el mundo fui mala, hice todo lo que el mundo deseaba o ve natural, me fue mal ser una persona así. Cuando yo llegué al Señor, el Señor quebrantó ese carácter, porque tenía un carácter horrible. Trataba a todos a mi alrededor, trataba mal, y no me importaba quién fuera que sea. Y cuando llegué al Señor, el Señor quebrantó eso. Pero Él hizo, y yo dejé que Él obrara a mí, porque mi pensamiento era, ¿de qué me sirvió estar en el mundo? Y ahora que el Señor quiere obrar en mí, lo voy a dejar. No fue fácil, pero se puede. Ahora está en mí persistir y quererse llegar al primer amor. De nuevo, ¿no? Pero lo que voy con esto. Vamos a otra palabra que dice en 1 Corintios 15, 58, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor. ¿Para quiénes saben qué es la obra del Señor? A ver, iglesia, estemos despiertos. ¿Qué es la obra del Señor? Tenga un ejemplo de lo que es la obra del Señor. La obra del Señor. ¿Sí? Nosotros mismos. Sí. Claro, pero a lo que voy, ¿qué es trabajar para el Señor? Así se lo hago más fácil. ¿Qué trabajar para el Señor? Necesito que estén despiertos, atentos, porque para que esto se lo puedan llevar dentro de ustedes, yo me acuerdo de la palabra porque esto es lo que yo, porque si todos estamos distraídos, no, en vano, todas las cosas, ¿no? La obra del Señor, permanecer en la obra del Señor es día a día, colaborar con las cosas que se hacen cotidianamente, lo que estamos haciendo todos los días. Permanecer en Él. Y aunque vos no creas, el simple hecho de, no sé, de venir a la casa del Señor y limpiar 2 o 3 sillas de su casa, esas cosas te acercan más al Señor. Porque te están haciendo acercarte más a lo que es Él, a valorar lo que verdaderamente es Él. Estar firmes en la obra del Señor. Y en la obra del Señor quiere ser predicar, que te guste predicar, que te guste evangelizar, que te guste saber dónde vos estuviste, porque muchas veces el motivo de por qué nos alejamos del Señor es porque no recordamos lo que fuimos en el mundo. Y aún estando en la iglesia, como no recordamos eso, porque a Satanás también le conviene eso, pensamos en lo que soy y decir, no, yo voy a dejar esto, porque en el mundo parece que es todo más fácil. Pero no es así. ¿Por qué? Porque te olvidaste de donde Dios te sacó. Y eso es lo que le había pasado a muchas iglesias. Se olvidan de donde Dios hizo la obra. Así que hermanos míos, amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. No es en vano nada de lo que vos hiciste en este tiempo, nada de lo que haces día a día con el Señor.
saber de que el obrero, ¿qué es? Amén. Gloria a Dios por esa hermana que está despierta. Pero sobre todo, el Señor me hablaba en Colosenses 3, 22, dice: siervos, obedeced en todo a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo a ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Que tus oraciones sean: Señor, haceme temeroso de vos, porque cuando perdés el temor del Señor, ya no te importa ni el mismo pecado. ¿Estamos siendo temerosos en este tiempo del Señor? Hay que reflexionar, hermanos, con todo lo que el Señor habla. Vamos a otra palabra. Primera de Pedro 13, capítulo 1, 13. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que Dios os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahí vemos la cadena de maldición generacional que venimos atrayendo de nuestros padres. Porque a veces se nos cuesta más estando mismo en el camino del Señor, porque nosotros estamos rompiendo con lo que nuestra familia no rompió. Y a veces es más pesado. Pero, un ejemplo. Yo, si dejo el camino del Señor hoy por hoy, y yo tenga hijos, mis hijos van a tener que soportar todo lo que yo no hice, todo lo que yo no rompí. Y eso va a ser más pesado para ellos. Entonces muchas veces los golpes y las cosas que suceden son porque estamos rompiendo día a día con eso. Pero antes de que me olvide, que es lo que el Señor me hablaba, si lo que veníamos hablando, que de dentro sale lo que el viejo hombre, ¿no? La vieja, por ejemplo, Zaira, ¿cómo podemos matar eso? ¿Cómo podemos matar a esa persona del mundo, por así decirlo? Nos bautizamos, sí, pero simplemente bautizarse y seguir así, ya está. Amén. El ayuno es importante. Porque el Señor nos venía diciendo, en Timoteo le decía: ten cuidado de ti mismo, porque nosotros mismos podemos volver al viejo hombre, a la vieja mujer. Porque nuestra primera lucha, ¿contra quién es? Gloria a Dios. Después ahí viene Satanás, viene todo lo demás. Pero nuestra primera lucha es nosotros, batallar nosotros mismos. Y que no nos olvidemos de eso. Tu primera lucha es contra vos misma. Contra los malos pensamientos que vos quieras ponerle fin a eso. Es decir: Señor, estoy teniendo una banda de malos pensamientos, me estoy enojando con medio mundo, no sé qué hacer. Bueno, ponete a ayunar. Velá por vos, por tus hermanos. ¿Hace cuánto que no velamos por nuestra iglesia, por nosotros mismos, aún por los que están afuera? Porque eso es lo que nos hace ser prudentes delante del Señor. Porque si nosotros somos cristianos, sabemos que viene Cristo pronto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos de la misma manera así? ¿O vamos a día estar más en su presencia, ser más conscientes de lo que Dios nos demandó? Ayunen, vigilen, ser sobrios, ser santos como Jesús. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Y si el Señor hoy nos habló
vergüenza ni nada, sino para saber de cómo de cómo verdaderamente estamos delante de su presencia. Porque es fácil, un ejemplo, ¿no? Venir y decirte, no, estás re bien, vas a ser re bendecido de esa manera, y vos el día que venga Cristo te vas a ir al infierno como yo te estoy predicando de esa manera. Triste realidad, pero es verdad. Dios en su palabra nos corrige día a día. Su pueblo en toda su palabra vivía el Señor corrigiendo al pueblo. ¿Por qué? Porque tiene errores, el ser humano tiene errores. Pero cuánto mejor si Dios tiene misericordia de nosotros, nos sigue corrigiendo, nos sigue marcando la dirección. Mirá, te falta esta área, te falta esto, ya sabemos las decisiones que Dios nos está pidiendo a cada uno, pero no dejemos que el tiempo pase. Y es importante reconocer que nosotros mismos podemos llevarnos a la misma ruina. Y que en eso, y si nosotros somos desobedientes y sabemos de esta palabra, porque hoy todos somos conscientes de eso, no le estemos echando la culpa al Señor. Porque el Señor nos está diciendo, tened cuidado de vos mismo, porque vos podés ser piedra de tropiezo para tu ministerio, para tu vida y aún para los demás. Podés lastimar, con nuestra boca, ¿qué podemos hacer? Bendecir y maldecir. Con nuestra boca yo misma puedo matar a alguien espiritualmente, y hasta de verdad. ¿Por qué cuántas personas se suicidan en el mundo porque terminaron una relación, porque su novia le dijo esto o aquello, se terminaron suicidando? Pero ¿hasta cuándo vamos a ser conscientes de lo que verdaderamente hacemos con nuestra boca? ¿Somos conscientes de lo que decimos? Porque si no, cuando estamos orando en la presencia del Señor, Señor, perdóname porque hablé de tal manera y sé que no te agrada, pero ayúdame. Estamos siendo hipócritas y orando por otra dirección, sabiendo que nosotros nos tenemos que examinar día a día y sobre todo corregirnos nosotros mismos. Pero hay que ser conscientes de cómo estamos nosotros, porque si estamos conscientes más de los demás que de nosotros, ahí estamos en serio problema. Así que nada, hermanos, espero que esta palabra sea de bendición para ustedes y un fuerte aplauso para el Señor.